Me parece un sueño. ¿Me escuchas? Sí, profesora, Me fuerte y parece claro. un sueño estar hablando con ustedes. No sé si lo saben, se lo dije como anécdota a la colega Zulay, que cuando yo empezaba en el periodismo, en la cátedra de ética del periodismo, ni siquiera existía el colegio. Yo fui a San Fernando a dictar una primera conferencia sobre ética del periodista. Y bueno, tantos años después me vuelvo a Ya va, reencontrar con la profesora, que le gente di de el audio Acude. por acá. No se oye, no se oye. No, lo tengo aquí conectado, pero no se me escucha. Yo te escucho. Se oye perfectamente, Ustedes me oyen a mí, sí, Ah, profesora, que no lo escucho. no se oye ya. pero ellos me oyen, Pedro. Sí, por favor, continúa, profesor. Entonces, no escucha. Entonces, probado. Entonces, Sí, profesora. pero yo los oigo y los veo. Sí, adelante, profesor. Sí, adelante, profesor. Adelante. Ya le podemos escuchar. Pero si yo no he dejado de oírlos ni de verlos, son ustedes los que tienen el rollo ahora. Sí, ahora Esa el es la rollo lo teníamos aquí. venganza. Ajá. Ajá, mira, bueno, para mí es casi un sueño volver a estar con ustedes, aunque sea con los colegas que no están presentes después de tantos años. Me siento muy feliz. Esa es una región que quiero mucho y que he visitado en diversas oportunidades porque tengo un amigo que tiene una hacienda allá en el Cajón del Arauco. Se volvió a ir. Yo sigo hablando. Sí, Ustedes me siga. dicen, yo sigo hablando. ¿Qué pasó? No voy a decir nada, ¿viste? Porque si tú desmientes, si tú dices, yo te desmiento. Que yo no me quiero meter en lío con mi yerno. Bueno, amigos, y ahora ustedes se fueron y yo estoy aquí. Esto es terrible, esta cosa de la tecnología. Dígame por teléfono. Señora Gloria, la escuchamos perfectamente, continúe. ¿De verdad me escuchan? Perfecto, fuerte y claro, la escuchamos. Bueno, les estaba comentando toda la emoción que tengo de volverme a encontrar con esa seccional del colegio después de tantos años.
y para hablar de un tema que efectivamente me apasiona, como es la ética del periodista y la relación entre la ética del periodista y este invento extraordinario de la humanidad que es la inteligencia artificial. Bueno, lo primero que yo quiero establecer, que no quede ninguna duda, es un avance extraordinario del ser humano tener la inteligencia artificial. Es algo maravilloso que nosotros podamos reducir el trabajo, mejorarlo, ampliarlo mediante la figura de la inteligencia artificial. Por supuesto, como todas las cosas en la vida, tiene su lado bueno y su lado malo, pero en principio todo es bueno. Eso que tú puedas poner a la inteligencia artificial a que te redacte rápidamente un reportaje interpretativo dándole tú las informaciones que has recopilado durante el día y mientras están haciendo eso, tú estás haciendo, por ejemplo, un artículo de opinión, a mí me parece una maravilla. ¿Cuál es el problema? Fíjense bien. Siempre hay riesgos generales en todos los avances tecnológicos. Nosotros no podemos volver a aquella época del siglo XIX en donde se hablaba de la ley del revólver y de las leyes de imprenta. Yo me imagino que todos los que estudiaron historia del periodismo recuerdan que en el siglo XIX en Venezuela había una enorme cantidad de juicios de imprenta, lo que llevó al gran Juan Vicente González, el periodista combativo del sector conservador de aquellos años, a decir que la cárcel era su solitario apartamento, porque él se metía allí como quien va de vacaciones. Él iba cada ratico porque le hacían juicios de imprenta. Fíjense bien, creían que la imprenta era la que ocasionaba la difamación y la injuria, el elemento que fuera negativo contra las personas. Después se dieron cuenta que los aparatos tecnológicos, como tales aparatos tecnológicos, son aparatos neutros. Va a depender de quién maneja el aparato. Y eso es fundamental tenerlo claro, porque esa situación va a ser un riesgo siempre. Hay elementos de riesgo que son muy particulares. Por ejemplo, estimula la flojera. Habrá colegas periodistas que llegan y se acuestan a dormir o a comer y dejan a la inteligencia artificial haciendo el reportaje. No lo supervisan. Pero ese es un problema del humano, no de la inteligencia artificial. Y esto es muy importante tenerlo claro cada vez que nosotros nos vamos a enfocar en un proceso de cambio y de desarrollo que de alguna manera nos obliga a nosotros a mantenernos activos y no entrar en una especie de abulia. El aparato lo hace todo. Pudiera ocurrir, pero eso ya no es culpa del aparato, ya es culpa del humano. El otro elemento que yo veo como bastante preocupante con la inteligencia artificial es que tú mandas al aparato, por ejemplo, a preparar una clase o el mismo reportaje, otro reportaje de otro tipo, y no supervisas el resultado. El único que puede decir si hay errores en la construcción que hizo la inteligencia artificial, bien sea de una clase que se va a dictar o una charla, o de un reportaje interpretativo de investigación, es el autor, es el ser humano que tiene que supervisar y darse cuenta que allí están los errores y que allí pueden haber equivocaciones. Eso es fundamental, entender que es un gran artefacto que nos ayuda, pero que no nos sustituye. Hay gente que parece que quiere que la sustituya, ese es otro problema. Ese no es el caso que nosotros tenemos. En estos días vi a un gran tecnólogo muy preocupado señalando que el gran problema que tenía la inteligencia artificial
era que se iba desarrollando tanto que podía sustituir al humano. Bueno, vamos a partir del principio que sustituirá al humano cuando el humano acepte ser sustituido, en primer lugar. Si yo no quiero que me sustituya, no le doy toda la prepotencia ni la posibilidad a ese instrumento para que sea él quien dirija la situación. Este tecnólogo decía que la inteligencia artificial va hacia la toma de decisiones, que la toma de decisiones recaerá en manos de la inteligencia artificial y que por lo tanto esa cualidad humana de ser el decisor pasa al aparato. Simplemente, tan simple como si yo lo permito y lo acepto. Si yo no lo permito y lo acepto, nada que ver. Yo creo que es exactamente la misma situación que la humanidad ha vivido cuando se producen esos grandes saltos de descubrimiento. Por ejemplo, los tipos móviles de Gutenberg. Por ejemplo, la máquina de escribir, las computadoras y las máquinas en el periódico. Siempre hay una especie de temor. ¿Qué es lo que hay? En primer lugar, para la gente mayor como yo, muy mayor, porque yo no soy mayor normal, yo soy de la cuarta edad ya, nos da miedo no saber aprender, nos da miedo no estar a la altura de lo que se nos está pidiendo. Eso es una cosa perfectamente comprensible. Entonces, habrá que estimular que todo el mundo se ponga al día en el manejo de esa inteligencia artificial para que no tomen decisiones por nosotros, para que sea supervisada por nosotros y para que se logre la efectividad que tanto necesitamos y deseamos en el uso de la inteligencia artificial. Les quiero insistir en el problema ético de la inteligencia artificial. Aquí en Caracas hay muchos zancudos, así que si me ven rascándome es porque hay zancudos por todos lados. Miren, la inteligencia artificial, vuelvo a insistir, es un descubrimiento trascendental para la humanidad. Y el punto ético es el que maneja la inteligencia artificial tiene que tener una conceptualización ética fundamental para manejar ese aparato tecnológico en bien y el progreso de la humanidad. Ha habido otros momentos críticos de la humanidad en donde se han hecho grandes descubrimientos que son muy negativos. Pensemos por un instante en la bomba atómica, cuando se descubrió la fisión del átomo y Einstein se enfrentó a toda aquella cantidad de crisis. Hay hasta la famosa película que recibió premios de Oppenheimer sobre la crisis ética que había allí. Todo el problema, como diría los antiguos griegos o la gran Hannah Arendt, todo el problema se resuelve en la persona humana y en su condición. ¿Qué pasó? Que gente que era de una gran trascendencia intelectual se dio cuenta que no podían dejar al garete, digamos así, en una expresión muy coloquial, ese invento como es la fisión del átomo y la invención de la bomba atómica, y que había que poner normas. Todavía hoy nosotros dependemos de la serenidad y de la ecuanimidad de los grandes líderes del planeta que tienen a su cargo la custodia de este tipo de armamento. ¿Qué pasaría si ellos pierden su sentido ético? Nos veríamos en una crisis mundial sin precedentes. Bueno, exactamente ocurre con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un gran recurso, es extraordinario y por supuesto requiere de una ética sólida y precisa por parte de los usuarios. No sé si prefieren hacer las preguntas al final, yo lo prefiero, y seguimos avanzando. Bueno, como no hay retorno, yo sigo avanzando.
Pensemos ahora en términos de la ética de los profesionales de los medios. Ya tenemos en estos momentos graves problemas porque todo el mundo se ha adjudicado la condición de periodista. Todo el mundo se siente periodista. Porque, ¿aló? 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 Hay una interferencia. Sigo hablando. Ay, Dios mío, qué desastre. Bueno, el momento es muy crítico para la ética del periodista, porque ahora tenemos que enfrentarnos a que todo el mundo se siente periodista, sin haber estudiado y sin haber hecho nada profesional. ¿Por qué se sienten periodistas? Porque tienen en sus manos la posibilidad de las redes sociales y a través de las redes sociales empiezan a comunicar y muchos de esos muchachos y muchachas se hacen famosos simplemente por el tema que escogen o por la manera como tienen de narrarlo. Se hacen lo que llaman los influencers, que en este momento se discute si los influencers pudieran ser líderes de opinión. Yo creo que el influencer está en camino de ser un líder de opinión, pero que efectivamente no lo es. Eh, Muy rápidamente, así como es como una espuma que sube y el influencer empieza a agarrar una cantidad de seguidores y la gente a hacerle caso. Es particularmente interesante, por ejemplo, en China, que es un país de 1.500 millones de habitantes, hay una influencer de moda que la siguen 5 millones de chinos. Ustedes comprenderán que eso no es fácil para nadie. Y ella se ha transformado en una especie de publicidad viviente, porque donde ella va, inmediatamente se producen grandes compras. Entonces, ella le cobra a los almacenes por ir y seleccionar la ropa allí. Eso es un trabajo que escapa al ámbito del periodismo, porque más bien está entre la publicidad y la propaganda. Y eso hay que irlo delineando y delimitando con mucha seriedad para no entrar en